intelectual. Tú estudiaste lingüística y literatura en la Universidad Católica. Sí. ¿Lo hiciste porque ya tenías clara una vocación de escritura, porque era lo más cercano a la literatura? Bueno, me pasó a mí una cosa curiosa, yo estudiaba Derecho, de ahí escribí un cuento que ganó los Juegos Florales de la Católica, y ya estaba por cambiarme a literatura, ¿no? Y bueno, yo estudiaba Derecho y me sentaba con Rilo, que es un escritor de los 90, con Miguel de Alfonso, ¿no? Entonces éramos un grupito así que se sentaba atrás, que no estaba muy conectado al derecho, y me fueron abandonando, ¿no? Se fueron yendo a literatura y al final yo también me animé a irme a literatura, ¿no? ¿Y este acercamiento a la lectura, a la escritura, cómo se fue dando? ¿Cómo surgió? Mira, yo creo que siempre he sido una persona muy imaginativa, siempre ando cambiando las historias, ¿no? Siempre ando fantaseando sobre lo que me pasa o sobre lo que pasa alrededor. Y fue en la universidad, gracias a un profesor que nos decía, bueno, yo lo que quiero es que den un examen sobre los temas que vamos a trabajar, o si quieren, lean y me dan un examen sobre ese libro, ¿no? Incluso él nos daba los libros, se llamaba Roberto Forns. Y mira, a mí me dio un libro de Ribeiro, no había leído a Ribeiro, tenía 18 años yo, y empecé a leer a Ribeiro, empecé a leer a Borges, y me entusiasmó tanto que me puse a escribir. Escribí mi primer cuento, un cuento borgiano que se llamaba La Divinidad, y como te contaba, tuve la suerte de ganar los Juegos Florales de la universidad, ¿no? En tu obra, bueno, esta novela, esta casa vacía, anteriormente hay un olvidado asombro, hay una huella personal, no una marca, digamos, que es, y hay una constante también, ¿no? Mostrarnos a personajes, por un lado solitarios, está presente mucho el personaje escritor o vinculado al arte, y está esta percepción, ¿no?, de opresión también que se tiene respecto del mundo, ¿no? ¿Cómo fuiste perfilando, digamos, este interés en estos temas de tu obra? Mira, te diré que fue algo natural, ¿no? En la época que aparece París Personal, mi primer libro, había esta pugna entre los llamados vitalistas, ¿no?, y los metaliterarios. Y bueno, yo calcé en el tema de los metaliterario, pero yo no me propuse eso, ¿ah? Fíjate que yo empecé escribiendo un cuento sobre París porque me pareció que era el ambiente ideal, se llamaba El Resplandor de Céline, y me di cuenta que podía seguir explorando. Y entonces me decidí a escribir todo un libro sobre París, pero no podía ser un libro tan ingenuo, ¿no? Si uno lee el libro, en realidad es de un tipo que se estrella contra la realidad, quiere viajar a París para hacerse escritor, pero eso ya no se puede hacer. Entonces, digamos que el tema se me fue imponiendo, ¿no? Y siempre he escrito sobre escritores, valga la redundancia, porque me interesan, ¿no? O sea, para mí el escritor no es una persona glamorosa, ¿no? Para mí el escritor no es la imagen pública, social, sino esa persona que, como decía Truman Capote, tiene un látigo, pero es un látigo para golpearse a sí mismo. Tiene un talento, pero ese talento a la vez es como esa solitaria que mencionaba Vargas Llosa, ¿no? Es algo que te impulsa a escribir de una manera irracional, urgente. Además, para algo que quizás no va a ser reconocido, ¿no? Es toxicomaníacamente estar con las palabras, con las oraciones, para algo que quizás nadie lo lea, no sea comprendido o quede en el olvido, ¿no? Sí, en la presentación de esta casa vacía en el público, alguien te hacía notar un aspecto interesante, ¿no? Que esta suerte, no sé, de empatía con el lector, y que tú explicabas también esta intención de narrar con reflexión, ¿no? La reflexión presente con la acción. Lo digo porque en esta casa vacía, por ejemplo, el personaje, que es un narrador en primera persona, es un hombre que cuenta su historia, que quiere escribir también para entenderla. Entonces, digamos, hay esta intención quizás de dirigirse al lector. No sé cómo lo podrías de repente desarrollar aquí. Sí, bueno, hay varias cosas. Hay muchas maneras de entender la literatura. Yo tengo una visión, si quieres, positiva, algunos llamarán idealista, pero yo creo que la literatura sirve para entender la vida, ¿no? No necesariamente te transforma la literatura, ¿no? Porque si tú, digamos, lees solamente lo que pertenece a tu mundito, no vas a salir de él.
digamos, un lector que es más abierto, que se arriesga, yo creo que necesariamente va a encontrar claves para entender mejor el mundo y su mundo, ¿no? Mira, eso que es tan romántico, ahora la neurociencia ha descubierto que la literatura es como, la narrativa en particular, es como un simulador de la vida, ¿no? O sea, los mismos procesos cognitivos, emocionales, de memoria que tú activas cuando tienes una experiencia real, fáctica, los tienes cuando lees literatura, cuando lees una ficción, cuando te metes en ella, ¿no? Entonces yo creo que este personaje hace eso, ¿no? No es contar su historia, digamos, desde el momento en que sucede, sino después, tratar de entender el propio quiebre al que ha llegado, cómo es que se mete al abismo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la empatía, yo creo que es necesario que haya algo de humanidad, algo muy personal metido entre las palabras, ¿no? Alguna vez lo dije, yo creo que la literatura no está en las palabras, sino entre las palabras. Las palabras deben estar cargadas de ese significado, de esa humanidad, de esa afectividad, poner la piel en el texto, ¿no? Y no es una visión pues optimista desde el escritor, ¿no? Y ahí está el epígrafe de Joyce Carol Oates, ¿no? El escritor es una persona que tiene esperanza en el mundo, la gente sin esperanza no escribe. Mira, yo creo eso, ¿ya? Yo tenía un amigo que era depresivo y a veces decíamos, oye, todos somos unos depresivos, y me decía, Marco, la depresión te moviliza, ¿no? Y me contaba una anécdota que me parecía terrible. Me decía, un día yo estaba por salir era profesor también, a entrar a la universidad, me estaba poniendo el pantalón y me quedé en una pierna y no pude moverme, no tenía sentido moverme. Mira, todo esto que estamos hablando del acto de escribir, que es un tremendo esfuerzo, yo creo que está movilizado en el fondo por una esperanza, ¿no? Por lo menos de comunicar, de decir tu verdad, ¿no? Ya lo que pase con ello pues puede ser muy azaroso, ¿no? Pero cuando todavía puedes hablar, en general cuando puedes hablar, es que hay, digamos, una brizna de esperanza. En una conversación con Osvaldo Reynoso decía que habían 3 tipos de escritores: los que miraban la pared, que eran los que miraban su biblioteca; los que se miraban al ombligo, que eran los que escribían sobre sí mismos; y los que miraban el piso, que eran los que escribían sobre dónde están parados en el mundo. ¿Qué visión de la literatura tienes tú, de la escritura? Mira, yo creo, por lo que tú estabas diciendo, bueno, mis personajes son escritores, generalmente escribo en primera persona. Yo creo que la literatura es un viaje introspectivo, pero para conectarte con el mundo, ¿no? Recuerdo hace poco que estuvo Villoro, mencionaba que en todo el libro hay metido un hombre, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando de la humanidad, la piel que dejas allí. Pero también está metido el hombre y la humanidad en la medida en que, si queremos entender al ser humano, la primera herramienta que tiene el escritor es su propia experiencia, ¿no? Y si tú te hundes en ella, vas a terminar conectándote con los demás, ¿no? Pavese, una frase hermosa, decía, la escritura tiene 2 cosas muy lindas. Decía, primero es un hombre solo hablando, pero es un hombre solo hablándole a la multitud, ¿no? Creo que esa conexión de adentro y afuera es muy marcada en la literatura, que a mí me interesa. ¿Y la literatura debe ayudarnos a entender el mundo o debe ayudarnos a entendernos a nosotros respecto a lo que pensamos del mundo? Sí, yo creo que en realidad debe, digamos, para empezar, descolocarnos, ¿no? Yo ayer mencionaba que, primero que a mí me gusta la literatura, que sí, que esté bien escrita, todo, pero que haya, digamos, un elemento así de impudor dentro de esta exploración, dentro de esto de meterse a lo más profundo de tu experiencia. Pero también, además de eso, yo creo que debe haber, digamos, este elemento debe hacer que el lector se empiece a cuestionar, ¿no? A veces algunos alumnos me dicen, pero ¿por qué Pablo Coelho es mala literatura? Y es porque te dice lo que tú ya sabes, ¿no? Y pueden ser mensajes muy positivos, ¿no? De cosas que son necesarias, hay que vivir el instante, hay que ser solidario, pero no han operado, digamos, en ese terreno que es justamente moverte, descolocarte, ¿no? Kafka tiene una frase que es conocida, dice, la verdadera literatura es hija de la noche, ¿no? De la oscuridad del hombre. Y el que lee como que sintiera que un mar de hielo se quiebra de un martillazo, como si te sacaran una muela sin anestesia, como si recibieras el mensaje de que alguien muy querido ha muerto. O sea, creo que la verdadera literatura nace de esa desnudez
y va también esa desnudez del lector, ¿no? Volviendo desde donde empezamos la conversación, tú decías que para escribir algo te tiene que afectar. En Un olvidado asombro hablas del accidente que tuvo tu padre, y en esta casa vacía hablabas de una historia que te refirió un amigo, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti te afectó, digamos, para seguir con esta línea de lo que decías, para escribir esta última novela? Claro, como yo te decía, tiene que ser algo muy vinculado, pero a veces no sabes que está vinculado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, los escritores de lo fantástico, de lo maravilloso, de lo gótico, lo férico. Bueno, y eso después se ha descubierto. En apariencia pues son mundos que no tienen nada que ver con su realidad, pero si tú lo ves, digamos, no sé, hay una necesidad de cambio, hay, digamos, un miedo a las crisis, a los periodos de crisis, tiene que ver profundamente con lo que le pasaba en ese momento a los escritores, ¿no? O sea, la conexión a veces no es inmediata. Yo siempre pongo un ejemplo. Ribeiro escribe Los gallinazos sin plumas, ¿no? Mucha gente pues dirá, pues, ¿qué tiene que ver un Miraflorín, ¿no?, con eso? Pero tú ves el libro de diario de Ribeiro, y ahí tú te das cuenta que el gatillador surge cuando él, en uno de los 1000 oficios que hacía, era recogedor de chucherías en París. Entonces él conectó, ¿no? Este miraflorino acomodado, haciendo un trabajo incómodo para él, ¿no?, raro, extraño para él, conectó con estos niños que había visto en los acantilados de Miraflores. Entonces, ahí está esa realidad que creo que se une, aunque sea simbólicamente, ¿no? Y en esta casa vacía, ¿cuál fue el punto, el disparador, el gatillo que decías? Mira, varias cosas, ¿no? El personaje, por ejemplo, tiene que trabajar mucho, yo tengo que trabajar mucho. Ya, por diversas circunstancias, soy un profesor que está todo el tiempo dictando, ¿no? Y quise reflejarlo en el personaje, ¿no? Bueno, hay muchos elementos que yo he cogido, pero la literatura no es pues el trasvase de tu experiencia tal cual, ¿no? Tú tienes que, a veces tu experiencia no es tan rica, no es tan redonda, la realidad, como mencionaba ayer, a veces es informe, es caótica, y la literatura nos ofrece la ilusión de un orden, de una causalidad interna, y como te digo, quizás lo verdadero en la novela sean emociones que yo he tenido y que he tratado de depositar en este personaje, y aquellas que me han servido de otras personas, como comentaba de un amigo que me contó una historia, su historia, yo lo estaba llevando a su casa, yo me quedé maravillado, y yo en ese momento dije, esa historia está como para contarla, pero me di cuenta que estaba conectada con la historia que yo estaba contando, y le pedí permiso, y afortunadamente accedió. Y lo bonito, creo yo, es que dentro de la novela se siente como perfectamente integrado, ¿no? Hay una pregunta de alguien que está siguiendo la transmisión. Bueno, estamos con el escritor Marco García Falcón. A propósito de esta conversación, te preguntan si que recomiendes un cuento para leerlo inmediatamente. Supongo que es un cuento de que particularmente te guste tanto que te motiva. No sé, ayer alguien me preguntaba sobre un cuento que juega con el tiempo. Hay un cuento lindo, no sé si lo han leído, de Adolf, ¿no? Que se llama Castigo, que fue el segundo premio de las 1000 palabras. Es un cuento maravilloso, es una cajita literaria y narrativa hermosa. Busquen ese cuento, y creo que ahí nos habla mucho sobre el oficio. El título está maravillosamente puesto, tiene una serie de trucos. Adolf fue un gran escritor. Y aprovechando esta pregunta, Marco, ¿con qué escritor sentiste una afinidad, una cercanía, y que te motivó, siguió yendo, digamos, por el camino para seguir escribiendo? Bueno, uno de mis escritores así favoritos es Borges, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Primero, a mí me deslumbró por el lenguaje, ¿no? Yo trato de cuidar el lenguaje porque alguna vez leí un libro de Alarraqui, ¿no?, que era un análisis, es un libro antiguo pero maravilloso, se llama La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, donde te señala todos los trucos de Borges al escribir, ¿no? Esa prosa que tanto nos maravilla. Y yo durante mucho tiempo lo leía, y mucha gente me decía, eran otras épocas, decía, no, es muy cerebral, es muy erudito, está alejado de nuestra realidad, y yo no pensaba eso, ¿no? Y mira, y después de que pasó muchos años y han dado testimonios mucha gente que lo conoció, que trabajó con él, todo lo que escribe Borges es absolutamente personal. Todo esto que estamos hablando, en el fondo, de la idea de experiencia transformada que dice Naipaul, es absolutamente cierto en él, ¿no?
Y hace poco vi un video donde él decía, bueno, todo el mundo me acusa de racionalista, y él dice, yo soy un sentimental. Soy un sentimental, pero que no quiere caer en ridículo, y digamos me adorno de referentes culturales, eruditos, de juegos con el lenguaje, pero hay un sentimental detrás, y yo creo que sí, ¿no? Y me gusta por todo eso, Borges. Mira, tenemos otra pregunta aquí del colega y amigo José Miguel Silva. ¿Qué piensa del denominado género de autoficción y algunos de sus casos recientes en el Perú? Bueno, mira, es una etiqueta más. Yo hace poco leí un artículo de, me parece, Alberto Olmos, que criticaba la autoficción, ¿no? No, y había otro que no solamente eso, sino que hablaba, por ejemplo, de los libros de muertes, ¿no? Y que el artículo se titulaba algo así como que no me gusta tu libro sobre la muerte de tu hijo, ¿no? Entonces, claro, digamos, seguir las modas por seguirlas es absolutamente peligroso y hasta cierto punto condenable, ¿no? Pero mira, yo lo veo así, yo creo que en realidad todo escrito tiene algo de autobiográfico, y hay como envolturas que uno le va poniendo, ¿no? O sea, el caso de Borges, ¿no? Borges te crea un planeta, te crea un lenguaje, juega artificiosamente con las palabras. Hay otros que, digamos, encubren un poco menos, ¿no? Y después en las biografías, en las cartas nos enteramos que es algo muy real. Hay otros que de frente ya juegan con las claves, cambian solamente los nombres, ¿no? Y hay otros que declaran simplemente, bueno, mi libro es lo que me pasó, ¿no? Entonces, yo creo que hay también el elemento del escritor, digamos, que hasta qué punto quiere jugar a la autoficción, ¿no? Y aprovecho esta pregunta, Marco, para preguntarte cómo tú modulas esto del autobiográfico, porque si bien has dicho que tienes que escribir de algo que te afecte, que tiene que haber nervio, que tiene que haber, ¿no? Debe haber un poco hasta de impudor para sentir que uno está escribiendo lo que quiere mostrar. Sí, bueno, primero que, o sea, una historia te va planteando sus propias reglas, digamos, hay que ser hasta cierto punto humilde para tú puedes tener algo en la cabeza, es lo que yo digo, tú tienes un gatillador de tu historia, ¿no? Te entusiasma algo, te motiva, te asombra, te conmueve algo, pero tú tienes que ver tu historia con una cierta distancia y encontrar su centro, ¿no? Lo que Pamuk llamaba el centro de la historia. Y a partir de eso empezar a trabajarla, ¿no? Incluso vas a tener que sacrificar cosas que eran importantes, hasta ese elemento que quizás era para ti lo que te había motivado a escribir, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, esa humildad como para que la historia adquiera autonomía. Y otra cosa que yo mencionaba, que es una idea de Bolaño, que me parece interesante, tú debes tratar de que tu texto en algún momento ya no parezca tuyo, ¿no? Y yo mencionaba eso, ¿no? O sea, tiene muchas cosas el libro, muchas emociones, sobre todo por las que yo he experimentado, pero hace poco volví a leer el libro ya impreso y ya no me reconocía, o sea, sentía como un lejano rumor. Y me pareció que eso estaba bien, ¿no? Que el personaje que acá se llama Giovanni Perleche ya existe, ¿no? Es un personaje independiente. Que es profesor, que está en los 40 y que, ¿no? Anecdóticamente... Sí, que tiene también, bueno, ya lo tiene un lado oscuro también, ¿no? Es un tipo que reflexiona, ¿no? Que dice cosas muy bonitas, pero en la vida hace cosas que pueden ser recusables, ¿no? Decías que tú lo que intentabas con esta novela también es reflejar cómo es el mundo actualmente. Y yo te pregunto a ti cómo es el mundo, cómo lo ves. Mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XIX, estábamos descontentos con este mundo capitalista y surgían pues las corrientes del socialismo, del comunismo, la idea revolucionaria, y ahora ya no protestamos realmente, estamos más o menos cómodos, ¿no? Y la ideología capitalista nos ha vendido una serie de valores que no cuestionamos. Por ejemplo, uno es estar joven, tienes que estar joven, tienes que verte bien. ¿Por qué? La felicidad es material, ¿no? Ya no vamos a la iglesia, vamos a los malls, a los centros comerciales. Comprar, tener algo, poseer es una forma de realización. Y otra cosa que es un valor que nos han impuesto, la productividad. Si no eres productivo no vales. Todos estamos en una carrera
por ser productivos. Este personaje, digamos, no se cuestiona el hecho de tener que trabajar tantas horas en tantos lugares sin dormir, porque se considera un valor positivo, ¿no? Y dentro de la idea de la productividad está, tenemos que drogarnos, ¿no? El personaje de acá consume cocaína, ¿no? Y café, pero muchas personas consumimos café, por ejemplo, para despertarnos, para continuar trabajando, o los energizantes, y todo eso está como normalizado. Y yo creo que debemos preguntarnos por qué. Yo siempre pienso, recuerdo, hay sociedades pues donde todavía la gente se sienta a comer junta, en familia, ¿no? La otra vez veía en Japón hay un pueblo donde todo el mundo determinado se pone a ver el sunset. Eso es valioso, no solamente producir, no solamente ser productivo en lo material, ¿no? Y también quería ver eso, ¿no? Cómo estamos enajenados, de alguna manera este personaje está enajenado, también por su propia circunstancia, y no lo cuestionamos, ¿no? Y creo que la literatura nos debe llevar a criticar eso. Creo que eso es lo que más pasa, ¿no? Que no se cuestiona cómo estamos y vivimos. El capitalismo o sea, ha llegado a un nivel de perfección que ya no nos damos cuenta. O sea, trabajas, ¿no? Y digamos, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas de viaje a una playa paradisíaca, a descansar supuestamente, pero en realidad te estás endeudando, ¿no es cierto?, para hacer ese viaje, como este personaje que vive endeudado, ¿no? Y estás dentro del mismo sistema, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay yoga, ya no hay la inteligencia solamente emocional, sino la inteligencia espiritual. O sea, relájate, ¿no? Piensa en la muerte, ¿pero para qué? Para ser más productivos. Tenemos dos preguntas, mira. ¿Qué autor estadounidense tiene como referencia? Roth, Philip Roth. Me encanta Philip Roth, a pesar de que, digamos, yo no tengo el método de trabajo de Philip Roth. Philip Roth, por ejemplo, siempre lo comete, me parece una idea muy, muy linda. Él escribe, ¿no? Escribe hasta que de pronto encuentra el nervio de su libro. Y podía, bueno, ya dejó de escribir, dice, podía botar 100 páginas y empezar de la página 101 donde él encontraba, digamos, la sintonía, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de, claro, si ya nació muerto el texto, ya ni modo, hay que aceptar que nació muerto, pero yo trato, digamos, de avanzar párrafo a párrafo, ¿no? No hago el famoso magma, ¿no? Y me interesa también, por ejemplo, porque es otro que explora el mundo de los intelectuales. Todos los personajes de Roth, la mayoría de personajes de Roth están vinculados al mundo de la intelectualidad, son escritores, pero también tienen una gran pulsión de vida, sexual, sensual. Me gusta esa dicotomía, ¿no? Porque finalmente los escritores y escritores somos personas como cualquier otro. Otra pregunta aquí de amigo escritor Joel Guimae. ¿Cuán importante es para Marco crear un universo propio como autor y sobre todo como lector? Mira, bueno, ¿por qué lo entendemos como propio? Mira, yo ayer escuchaba las declaraciones de Belatín, que tienen mucho sentido, que hay, digamos, escrituras ya estandarizadas, domesticadas. Leía la otra vez a Sergio del Molino que decía: yo prefiero un libro que tenga picos y fracase a un libro que, digamos, tenga una medianía buena pero se quede en ella, ¿no? Y hay mucho de lo segundo, ¿no? Yo creo que la innovación es importante, ¿no? Pero también, digamos, la honestidad de lo que quieres hacer, ¿no? En la entrevista Alonso Rabí le decía: yo te veo en las vanguardias, porque yo creo que hay escritores que están, digamos, en la punta luchando por lo nuevo, y hay otros que tienen otras luchas, las luchas, digamos, por conocer más este mundo, la enajenación en que vivimos. O sea, no creo que sea contradictorio, no creo que haya una única clave, ¿no? Ahora, crear un mundo sí, o sea, crear un mundo, digamos, en que existe una realidad que tú puedas sentir como independiente, pero no sé si crear, digamos, una literatura con tus propias claves. Digamos, mi interés particular no es ese. ¿Y tu interés o la temática o los temas van por los de estos, de Un olvidado asombro, de Esta casa vacía, personajes o solitarios, a cierto punto oprimidos por lo cotidiano? Exacto, digamos, después del boom aparece, digamos, lo que llamaron una épica de la subjetividad del individuo. Ya se caían los grandes cuadros,
que explicaban la sociedad y nuestro continente. Pero lo que se ha ido decantando, creo, es que ya no es solamente, digamos, la épica del individuo, sino del individuo anónimo. Todos estos textos que ahora vemos que son de llamada autoficción, de memoria, de testimonio, son valiosos por eso, porque nos dan la perspectiva de alguien que, digamos, no tenía el poder, ¿no es cierto?, dentro del cuadro histórico. Son personajes en la penumbra. Y a mí me interesa explorar eso, ¿no? En Un olvidado asombro era un profesor, ¿no?, que había querido ser escritor y que su máxima aspiración era ser decano, ser rector. Al final es una especie de medianía, ¿no? Y me interesaba ese personaje. Acá tenemos un profesor universitario, de colegio, ¿no?, que también sucumbe y vive una especie de heroicidad y también de derrumbe anónimo, ¿no? Todo esto está pasando en una especie de anonimato, en una opacidad. Y yo creo que la literatura puede sacar a flote a estos personajes subalternos, si quieres, porque ellos también tienen una parte importante, digamos, una pieza importante de la realidad que tratamos de armar. ¿Tú para escribir necesitas hacerlo desde un estado especial, desde la tristeza, el dolor, la tranquilidad? De conexión, ¿no? Yo debo estar conectado con la situación que, mira, no es nada fácil. Yo siempre digo, por ejemplo, tú un ensayo, un artículo periodístico, básicamente lo que necesitas es tu cerebro. Basta con que estés, digamos, lúcido y en 2 horas lo haces. Pero en la literatura no, o sea, en la literatura comprometes tu mundo emocional, tu memoria, tu propia historia, y eso no lo vas a hacer, digamos, de 7 a 9 de la noche voy a hacer eso, ¿no? Y en algunos casos voy a ser otra persona, ¿no? Entonces, creo que, al menos en mi caso, requiere una especie de preparación, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo que en el caso de la literatura, para escribir, primero hay esa conexión, ¿no? Si por ejemplo tienes la hora para escribir 3 horas, pero no estás conectado, mejor no escribas, ¿no? Porque no va a tener esa pulsión, ese nervio del que veníamos hablando. Finalmente, Marco, para cerrar esta conversación, tú sabes, bueno, que en Lee por Gusto siempre pedimos a los escritores que hablen de 5 libros favoritos. ¿Podrías hablarnos de 5 libros que te hayan gustado, que hayan sido parte importantes, y referirte brevemente a ellos, por favor? Bueno, mira, yo me gusta leer autores. Estamos hablando de mundos, Borges, ¿no? Nabokov, leer a Philip Roth, todo Ribeiro. Y hay un autor latinoamericano que me gusta, porque hablando de mundos me parece que ha construido una cosa muy sólida, que es el chileno Zambra, ¿no? Leer las obras de esos 5 autores completas creo que puede ser muy enriquecedor, no solamente para los escritores, sino para cualquier persona. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Hemos estado con el escritor Marco García Falcón. Él acaba de publicar la novela Esta casa vacía, editada por el sello Peysa, que se puede conseguir aquí en la Feria del Libro de Lima. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime.